Hoy quiero saludarlos y desearles que este año 2024 que hemos comenzado sea de gran bendición para ustedes, de mucha prosperidad y ante todo de llevar a Cristo en el corazón. Ese es el propósito que desarrollamos semanalmente alrededor de la palabra de Dios cada domingo. Pensar en un Jesús novedoso, en un Jesús transformador, en un Jesús que a todos nos da la posibilidad de ser distintos. Y esa diferencia se llama misericordia. Y para ello, en este domingo nos encontramos con un texto bíblico fascinante. Hace parte de una de las grandes escuelas literarias del Nuevo Testamento. Y esa escuela se llama la escuela joánica, porque ha sido escrita por un autor que ha generado un movimiento de espiritualidad, pero ante todo en literatura, alrededor de 5 grandes textos. Recordemos, todos son de fácil memoria. El Evangelio de Juan, después 3 cartas que llevan el mismo apellido, primera carta, segunda carta y tercera carta de Juan. Hasta ahí van 4 textos. Y por último, el Apocalipsis. Toda esta escuela literaria pertenece a finales del siglo I. Por lo tanto, es interesante entrar 50, 60 años después, tal vez, del hecho Jesús de Nazaret, a leer lo que se escribía de ese ejercicio, de esa historia que Jesús caminó y transformó alrededor de sus discípulos. Y hoy estamos en el capítulo primero del Evangelio de Juan, a partir del versículo 35. Vamos a ver qué se nos dice allí. Y empieza el Evangelio contándonos que había un hombre llamado Juan, pero este Juan se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene 2 grandes acentos o grandes cualidades. Primero, se dedicaba en un sitio público, las aguas del Jordán, por ejemplo, a bautizar. Y este bautismo de Juan era como una adhesión, como un unirse, un integrarse a su movimiento espiritual. Pero segundo, tenía una predicación que tocaba el corazón de las personas que lo escuchaban. Y esa predicación giraba alrededor de la conversión. Y es por ello que Juan el Bautista fue generando una escuela discipular y la gente lo iba siguiendo. Y en ese camino que desarrollaba Juan, que era un místico, una secta, se dedicaba a vivir y a llevar a su escuela a vivir lejos de la ciudad, del ruido, de la cotidianidad. Iban a las montañas, iban a las colinas, se dedicaban al silencio y a la oración a hacer este ejercicio. De repente, y así comienza el Evangelio en este día, de repente Jesús pasa por la vida de Juan el Bautista. Y Juan lo señala y dice, Él es el Cordero de Dios. Este título tan sencillo es supremamente importante. Cordero nos evoca el éxodo, Cordero nos evoca la Pascua, Cordero nos evoca esta huida de Israel cuando salió presuroso de Egipto, cuando el faraón no permitía que los israelitas salieran en esa noche oscura, en esa noche que Dios la iluminó con la antorcha, la confianza de la fe bajo el liderazgo de Moisés. Y eso se volvió en una espiritualidad y se llama la Pascua. Entonces decir, Jesús es el Cordero, como lo señala Juan el Bautista, es decirnos a todos nosotros la manera que Él ha entendido cómo Jesús va a vivir, en plena obediencia a Dios, en total obediencia al Padre Celestial y entregando su vida por cada uno de nosotros. 2 de los discípulos de Juan el Bautista que lo escucharon se fueron detrás de Jesús. Y Jesús, cuando los vio, les hace la gran pregunta. La pregunta que no nos puede dejar a ninguno de nosotros inquieto. La pregunta que no nos puede dejar a ninguno de nosotros pasivo. ¿Qué buscan? Era la gran pregunta de Jesús. Y ellos le dijeron, Señor o Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás. Jesús no tiene una escuela de teoría. Jesús no tiene una escuela de conocimiento. Jesús no tiene una escuela academicista, sino que su escuela es el ejercicio, es el compromiso, es el proyecto. Y uno de los 2 discípulos, sigue contando el Evangelio de San Juan, se llamaba Andrés. Sí, Andrés, el hermano de Simón. Y cuando encuentra a Jesús, va y se lo cuenta a su hermano. Y va y lo hace partícipe de esta gran novedad y de esta realidad. De aquel de que se ha hablado el Antiguo Testamento, de que han hablado los profetas, dice Andrés a su hermano Simón, lo hemos encontrado. Y Simón se deja interpelar por esa palabra y se acerca a Jesús. Y cuando Jesús lo ve, le da un sentido, le da una misión, una entrega. Y dice, y de ahora en adelante te llamarás Pedro, piedra, solidez,
edificación, iglesia. Ese es el proyecto que hemos hecho nosotros en este comienzo que estamos realizando de este año. Ser solidez, fundamento. Ninguna dificultad nos podrá quitar la estabilidad emocional, mucho menos la fe. Ningún problema podrá arrebatarnos la espiritualidad. Tendremos que ser como Simón, esta firmeza para que todos los que nos busquen y a través de nuestros se acerquen a Jesús puedan tener la claridad del Evangelio. Que esta palabra sea la que nos guíe y que esta palabra sea la que nos permita obrar conforme a la voluntad de Dios. Soy el Padre Gonzalo Gómez, una gran bendición para todos ustedes.